Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este blog de Fusión. El día de hoy vamos a hablar acerca de este tema, arrepentimiento bíblico. Tal vez conozcas a alguien que ha dicho, he experimentado a Dios, o he hecho una oración donde he aceptado a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Sin embargo, al ver su día a día, podrás darte cuenta de que su estilo de vida no refleja a que sigue a Dios. Y muchas veces esto sucede porque intelectualmente creen en Dios, creen en su palabra, pero no es una realidad en su corazón. ¿Qué pasa? Que la fe no debe de estar apartada del arrepentimiento. Y es triste ver a tantas iglesias, líderes, pastores no querer hablar acerca de este tema. Es triste incluso que tuercen este tema y muchos se conforman con solamente decir, Dios, lo siento mucho, no fue mi intención. Pero es que esto no es arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es el arrepentimiento bíblico? ¿O cuál es la definición del arrepentimiento bíblico? Y es esta, básicamente. Dice, un gran pesar por el pecado y el compromiso de abandonarlo para después andar en obediencia a Dios. Ahora, ¿por qué es necesario el arrepentimiento? Por el problema número uno en la humanidad. ¿Y cuál es? Es este, el pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? Bueno, en esencia, el pecado es rebelión contra Dios. Esto significa creer que tenemos el derecho de hacer con nuestra vida lo que nos dé la gana y de actuar independientemente de Dios y de su santa ley. Ahora, ¿quiénes han pecado según la Biblia? Mira lo que dice en 1 de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, todos hemos pecado, pero muchas veces no dimensionamos la gravedad del pecado, sus consecuencias, lo humillante que es y cómo es que Dios lo ve en nuestras vidas. Lucas 13:3 dice, y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Ahora, ¿es grave el pecado? Sí, es muy grave el pecado. Tan grave que nos ha separado de Dios. Nos ha desfigurado cuerpo, alma y espíritu. Nos ha llenado de enfermedades. El pecado ha distorsionado la imagen de Dios en nuestro espíritu. El pecado ha cortado nuestra comunión con Él. El pecado ha hecho que por naturaleza tú y yo seamos amantes del pecado y odiemos a Dios. Nos ha desligado de Dios y ha abierto las puertas del infierno. Es serio, porque el pecado le ha costado al hombre su bien más precioso, y es su alma imperecedera. Y yo espero que con esto puedas entender que necesitas arrepentimiento para poder acercarte a Dios. Juan el Bautista, preparando el camino para Jesús, anunciaba esto: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Y entonces, ¿qué pasa? Que Juan el Bautista entendía perfectamente que para acercarse a Dios tenía que haber arrepentimiento, porque Dios es un Dios santo que no puede convivir con el pecado como si nada. Para Dios el pecado es una ofensa grande y grave. Ahora, ¿qué no es arrepentimiento? Arrepentimiento no es solo dolor. Cuando vemos la historia del hijo pródigo y recordamos lo que él hace, que traiciona a su padre, le pide la herencia y se aparta, a él le duele darse cuenta de su condición. Le duele estar rodeado de cerdos, le duele que tiene hambre y no puede hacer nada más que aguantarse el hambre. Incluso le dan ganas de comerse la comida de los cerdos. Le duele recordar que hasta los trabajadores de su padre viven mejor o vivían mejor que él en ese momento. Pero la historia no termina en que él se hunde en su dolor, sino que él volvió a casa, vuelve con el padre. Y esta es la gran diferencia entre la autolástima y el arrepentimiento. La autolástima te victimiza y te estanca, mientras que el arrepentimiento señala tu error y duele porque es vergonzoso, porque es detestable incluso para nosotros, pero aún más para Dios. Duele, pero te hace cambiar de dirección, te hace avanzar, no te quedas ahí. Joel 2:13 dice, no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Y entonces, ¿qué pasa? Que el dolor es parte del arrepentimiento, pero no es solamente dolor, porque a algunos les duele su pecado solo porque son vergonzosos o porque fueron descubiertos, no necesariamente porque haya un arrepentimiento en su corazón.
Y entonces, ¿qué pasa? Que la realidad es que el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, hace que abandones el pecado, que le des la espalda al pecado y haya un cambio de 180 grados, no de 360 donde me siento mal y doy la vuelta y vuelves al pecado. No, es un giro completamente. Proverbios 28:13 dice lo siguiente: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Ahora, ¿por qué otras razones necesitamos arrepentirnos? Bueno, para poder disfrutar nuestra relación con Dios y descansar en Él. Hechos 3:19 dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Ahora, esto es una parte muy buena y muy importante, pero principalmente el arrepentimiento es necesario para la salvación de nuestras almas. Mira, 2 de Pedro 3:9 nos lo dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Y entonces el deseo de Dios es que tú y yo podamos reconocer nuestra condición y arrepentirnos de esa condición pecaminosa y entonces empezar a seguirlo. Y hoy puedes ser salvo, hoy puedes encontrarte con Jesús. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que arrepentirte de tu pecado, arrepentirte de tu manera de vivir y ahora empezar a seguir a Dios. Y si quieres hacer esto, puedes empezar con una pequeña oración y ora junto conmigo. Dios, reconozco que soy un pecador y necesito tu perdón. Me arrepiento de mi manera de vivir. Pongo mi fe en Cristo Jesús. Creo que tomó mi lugar en la cruz y decido seguirlo a partir de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Si hoy has hecho esta decisión por primera vez y has sido con una convicción en Jesús, yo quiero felicitarte. Pero ¿qué pasa? Que ahora tienes que buscar agradar a Dios en todo lo que hagas. Tienes que buscar un lugar donde puedes congregarte. ¿Qué es esto? Buscar una iglesia donde se predique el evangelio, donde tengan sana doctrina y hablen acerca de la Biblia. Donde puedas crecer, donde puedas familiarizarte con la gente de esa iglesia, ¿no? Ahora es tiempo de crecer en el Señor, fortalecerse en Él y dar fruto. Mateo 3:8 dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios. El fruto es la evidencia de si tú te has arrepentido de tu vana manera de vivir y ahora empiezas a seguir a Cristo Jesús. Y esto es lo que tú y yo tenemos como reto cada día. El estándar a seguir es Jesús. Y día a día podemos cometer errores, pero entonces día a día haz lo que hace las aplicaciones como Waze, como Maps, como cualquier ese tipo de aplicación. Si se equivoca en su camino, redirecciona y siempre llegan a la meta. Que siempre que te equivoques puedas redireccionar tu corazón a Jesús y arrepentirte en ese momento de lo que acabas de hacer. Corre a la cruz todos los días, corre a la cruz para que el carácter de Cristo sea formado en ti y puedas ser sabio. Ahora vamos a hablar un poquito más a profundidad acerca de este tema el próximo domingo 14 de marzo a las 5 p.m. por Zoom. Si tú estás interesado en formar parte de esta conversación, te podemos pasar con mucho gusto la liga de Zoom a través de nuestro correo que está en los comentarios o en la página Iglesia Cristiana Casa del Rey, donde vamos a hacer la transmisión en vivo acerca de este tema. Si Dios quiere, nos vemos hasta ese día. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video para que pueda llegar a más personas que quieran escuchar acerca de este Jesús glorioso que tú y yo conocemos. Hasta luego, nos vemos pronto. Dios te bendiga.